Hola mis herbonautas, hoy hablaremos sobre un tema bastante polémico que está rondando la vitamina B12 en la dieta de los veganos. Quiere decir, hay muchos tipos de veganos, hay lactoveganos, hay gente que come huevos y leche y considera que es parte de su dieta correcta, otros que tienen diferentes razones de salud, pero también razones religiosas o éticas para comer o no comer la carne que es normalmente considerada como la única fuente fiable de vitamina B12. Hoy vamos a aclarar que no es así. Y también, desde luego, el mercado se ha aprovechado de esta debilidad, digamos, o de cierta tendencia de los veganos estrictos de mantener niveles de vitamina B12 bajos en su cuerpo o tener una, digamos, deficiencia que puede provocar anemia o deteriora el sistema nervioso. Entonces, quienes dicen que las únicas fuentes veganas fiables de vitamina B12 son alimentos enriquecidos como vitamina B12, como por ejemplo ciertas leches vegetales o ciertos productos de soya como miso, etcétera, y algunos cereales para el desayuno, y también los suplementos de la vitamina B12, desde luego promueven una idea de que la gente debería comprar y comprar y comprar y comprar. Incluso dicen cuántas pastillas de vitamina B12 deberían tomarse. Pero hay una consideración interesante, porque si los veganos, digamos, dejan de comer carne, con la idea de que no van a consumir alimentos de origen animal, bueno, deben saber que la vitamina B12 que se vende en pastillas como suplemento, desde luego, no proviene de las vegetales y proviene de bacterias. Hay familias de bacterias que se sabe que producen bastante vitamina B12, como Aerobacter, Agrobacterium, Alcaligenes, Azotobacter, Bacillus, Clostridium, Corynebacterium, Flavobacterium, Micromonospora, Mycobacterium, Propionibacterium. Entre ellos se encuentra una bacteria llamada Propionibacterium freudenreichi, que es una combinación de palabra alemana Freund, quiere decir amigo, y reishi, bueno, esta es una segunda parte de la palabra, y se refiere precisamente a que esta bacteria se encontró originalmente en un hongo específico. Entonces, si vemos cuánta vitamina B12 produce, por ejemplo, esta bacteria Propionibacterium freudenreichi, produce 206 miligramos por litro, que es decir, es bastante comparado, por ejemplo, con Atrobacter hialinus, que produce 1.1 miligramos. Muy importante que esta vitamina B12 que produce la bacteria, bueno, es absorbible en el cuerpo humano, porque también hay otro tipo de vitamina B12 que le llamamos pseudovitamina B12, que es una vitamina B12 pero no es absorbible, no se puede aprovechar en el cuerpo humano. Y es interesante saber que este Propionibacterium freudenreichi lo podemos encontrar en muchos tipos de quesos, como Emmental, Lerendomer, Comté o diferentes otros tipos de queso. Pero el problema es que los veganos no comen los quesos, no comen los lácteos en su mayoría. Y entonces podrían conseguir esa misma bacteria, por ejemplo, de fermentados de olivo. Eso sí es una buena idea. Esta bacteria, Propionibacterium freudenreichi, bueno, es la que hace los agujeros en los quesos. Quiere decir que cuando ven un queso que tiene agujeros, muy probablemente tiene esta bacteria y muy probablemente les podría ayudar a aumentar la cantidad de vitamina B12 en su cuerpo, pero si no comen queso, que es también una idea bastante respetable, o comen muy poco o no comen nada, entonces les quedaría como una opción hacer un fermentado de los olivos y adquirir esta bacteria de esta manera.
También hay otras bacterias, como por ejemplo Streptomyces olivaceus, el nombre lo dice, es un tipo de Streptomyces que se produce en los olivas. También ciertos tipos de pseudomonas producen vitamina B12. El problema es que muchas de las pseudomonas son patógenas para el ser humano, entonces no es buena idea pensar que podría ser una excelente fuente de vitamina B12 ingiriéndolos. Ahora, ¿dónde se produce la vitamina B12 en los veganos estrictos? Esa es también una idea muy importante de aclarar, porque una parte de los veganos estrictos tienen la idea de que se pueden complementar, digamos, la falta de vitamina B12 ingiriendo plantas como una fuente adicional de vitamina B12, lo que es finalmente una idea que no tiene sustento científico. Muchas páginas de web de los veganos dicen que la falta de vitamina B12 se puede suplementar de ciertos vegetales no enriquecidos y que son supuestamente buenas fuentes de vitamina B12, lo que es también falso, porque la vitamina B12 se produce básicamente en muy pocos ambientes, en algunos hongos, por ejemplo el shiitake contiene cantidades pequeñas de vitamina B12, también la clorela, pero el problema es que cuando se hacen análisis de laboratorio, algunas pastillas de clorela contienen prácticamente nada de vitamina B12, una traza de vitamina B12, y algunas contienen una cantidad, digamos, mediana, ¿sí? Entonces tampoco se pueden confiar en suplementos comerciales porque todos dicen que contienen vitamina B12, pero algunos de estos productos tienen la pseudovitamina B12, que es la que no se puede absorber en el cuerpo. Quiere decir que así como la comen, pues la excretan, ¿verdad? Pero sin ningún efecto visible o medible en el organismo. Entonces, finalmente, los veganos o los no veganos o los veganos estrictos o vegetarianos caen víctimas del mercado que dice que todo contiene vitamina B12 y no es así. Hay algunos productos que sí pueden aportar bastante vitamina B12, por ejemplo, fermentados, porque las lactobacterias son una de las fuentes interesantes de la vitamina B12. La gente se imagina cuando se dice lactobacteria, ¿verdad? Que debería ser algo que está contenido en los lácteos, pero no es así, porque hay, por ejemplo, lactobacterias que se producen en el proceso de fermentación de chucrut, es decir, la col que se raya en pequeños trocitos y luego se machaca con un palo de madera, se añade un poquito de sal y se pone una piedra lavada encima para que las hojas se sumerjan en su propio jugo celular. Y después de varios días, después de una semana aproximadamente, dependiendo de la temperatura, se empieza a producir una gran cantidad de lactobacterias. Bueno, ese es un ejemplo de un producto que contiene lactobacterias, pero no tiene nada que ver con la leche. ¿Sí? Entonces, no todas las lactobacterias se producen en la leche o en el yogurt o en los fermentados lácticos, sino se pueden producir también en fermentos de plantas que no tienen ningún contenido de leche. Bien, entonces otra de las fuentes podría ser, por ejemplo, los fermentos de soya, por ejemplo, el miso. El miso se comercia como una especie de pasta de la cual añaden a su sopa aproximadamente 1 o 2 cucharas soperas, lo diluyen, tiene un sabor riquísimo y contiene generalmente una buena cantidad de vitamina B12. También quienes son fans de la comida japonesa, por ejemplo, tienen ganas o les gusta comer sushi vegetariano o sushi vegano, entonces pueden adquirir una buena cantidad de vitamina B12 precisamente de las algas marinas que se ponen como envoltura de los sushi. Tienen una buena cantidad de vitamina B12 y podría ser una idea interesante.
Ahora, el problema de la deficiencia de la vitamina B12 es que no se observa en el momento, sino que es acumulativa y va desarrollándose poco a poco en algunos individuos que inician, digamos, el veganismo y no tienen la suficiente información o suficiente formación, ¿verdad?, para enriquecer su dieta, si piensan que simplemente van a hacer una sustitución. Por decir, si tomaban carne, entonces van a tomar en lugar de carne una soya estructurada, ¿verdad? Y con esto piensan que ya se resolvió el problema de vitamina B12. Desde luego no se resuelve así y puede generar no solamente deficiencia de vitamina B12 en la persona, sino también en su descendencia. Y entonces ahí ya es una cosa un poquito más difícil de resolver porque, bueno, porque los adultos pueden decidir lo que quieren hacer de su vida, incluso si quieren generar una deficiencia en su organismo, lo pueden hacer, tienen el derecho de hacerlo, pero los niños son los adultos que son responsables por la salud de ellos. El niño no lo puede discernir, no lo puede estudiar, no lo puede absorber porque todavía no está preparado en su manera de pensar, y entonces el adulto debe de pensar sobre cómo resolver este problema en los niños y cómo hacerse responsable de su salud. La vitamina B12 no es la única cosa, digamos, que puede resultar baja en los veganos. También lo puede ser la vitamina A, vitamina D3, pero también frecuentemente los veganos, o algunos veganos, no digo todos, porque desde luego que hay muchos veganos que no tienen ninguna deficiencia, pero algunos de ellos pueden tener una deficiencia de colesterol, sobre todo, incluso pensando, ¿verdad?, que nuestro cuerpo no solamente contiene el colesterol que recibe de la comida, sino también que produce, el propio organismo puede producir colesterol en el cuerpo. Es bueno tener un buen nivel de colesterol, no muy alto ni muy bajo. También los ácidos grasos poliinsaturados pueden bajar sus niveles en los veganos estrictos y también los saturados. Ahora, no todo es tan malo, porque no voy a pensar que estoy hablando algo, digamos, en contra de los veganos. Al contrario, el veganismo a mí me simpatiza bastante, aunque yo en mi vida o en la vida de nuestra familia aplicamos un flexiveganismo, quiere decir, comemos una gran cantidad de frutas y verduras frescas, si se puede, y complementamos con una pequeñísima cantidad de carne. Cuando alguien dice pequeña cantidad, se imagina que va a comerse un medio puerco, pues no es así. Nosotros a lo mejor una vez a la semana comemos lo que cabe entre 4 dedos de carne, para darle sabor o complementar un poco. A veces, muy a veces, como huevo. También a veces un poco de yogur. La leche casi prácticamente no. Es una mezcla, el flexiveganismo, digamos, es una mezcla que no es ortodoxa, puede ser criticada por los veganos que dicen que el verdadero sentido del veganismo es salvar los animales. Bueno, dependiendo de lo que consideramos como animales. Hay muchos tipos de veganos, por ejemplo, los veganos que comen solamente crudo, solamente cosas crudas. También los frutarianistas, quiero decir, los que comen solamente la fruta. También los veganos o vegetarianos budistas, que excluyen ciertos vegetales, incluso, por ejemplo, no comen cebolla, no comen ajo. Y también los macrobióticos, por ejemplo, que se centran principalmente en los granos integrales. Los jainistas, que tienen unas prescripciones, digamos, religiosas, y que incluyen, por ejemplo, los productos lácteos, pero excluyen, por ejemplo, los huevos, y excluyen también la miel, porque consideran que la miel es de origen animal, ya que las abejitas primero colectan el polen o colectan el néctar y luego lo ingieren y lo vomitan, ¿verdad? Y de esta manera adquieren la microbiota que tiene la abejita en sus intestinos y se produce la miel. Lo que conocemos como miel es en realidad
es resultado de los vómitos de las abejas, y para algunas personas les parece pues, una mala idea comer miel. Y entonces la evitan por razones dietarias o éticas o religiosas, y constituyen una manera, digamos, de practicar el veganismo. Y entonces, asimismo, también el flexiveganismo es un engendro, es una mezcla que constituimos en nuestra vida y que nos funciona desde hace 30 años perfectamente bien, sin generar ningunos desequilibrios, combinando poquísima cantidad de lácteos, de huevos, y poquita cantidad de carne, y mucha dieta basada en fermentos, en comida fermentada, en comida fresca, en frutas y verduras frescas que se pueden masticar o pueden prepararse en jugos, leches vegetales, por ejemplo, la leche de semillas de cacahuate crudo, que es muy rica y también suplementa otra cosa que los veganos normalmente o mayormente les puede fallar, es la presencia de calcio en el organismo. Por otro lado, los veganos estrictos normalmente consumen una gran cantidad de fibra, que es muy bueno para la salud. También la vitamina C, vitamina E, foliatos, magnesio, también los carbohidratos. Pero esto en exceso también puede producir ciertos desequilibrios en el hígado. Por ejemplo, hígado graso puede darse como resultado de alta ingesta de carbohidratos de una manera crónica. Y entonces hay veganos que no comen nada de carne o vegetarianos que no comen nada de carne, pero dependiendo de lo que comen se puede producir un hígado graso. Y eso es interesante. No son personas gordas, son personas delgadas, son veganas o vegetarianas, provocan en su cuerpo el hígado graso, que se reduce, digamos, a una falta de procesamiento de hígado. Acordemos que el hígado es el órgano más importante para eliminar toxinas de nuestro cuerpo. En resumen, podríamos decir, veganismo sí, excelente; vegetarianismo sí, las diferentes dietas se pueden adaptar al estilo de vida de cada quien y la constitución, digamos, metabólica de cada cuerpo, que acuerdan que somos diferentes, cada uno somos diferentes dependiendo de la raza, dependiendo de la ocupación, dependiendo de los rasgos genéticos que tiene nuestro organismo y dependiendo de los lugares donde vivimos. Imagínense de convertirse en un vegano, por ejemplo, en Siberia o en algún lugar de Polo Norte. Bueno, tienen que consumir una gran cantidad de grasas de origen animal para sobrevivir las bajas temperaturas. Pero en trópico y subtrópico a lo mejor no es la misma idea, ¿verdad? Las mismas condiciones no son condiciones diferentes, entonces podemos adoptar diferentes tipos de dieta. Pero siempre, como un consejo, siempre traten de informarse lo más que puedan y mantener la diversidad de los diferentes preparados bastante alta. Incluyan en su dieta los fermentos, las algas, los hongos, digamos, las fuentes que pueden ser fuentes alternativas de vitamina B12 para no acarrearse una deficiencia que puede conducir a una anemia, a unas depresiones o deterioro del sistema nervioso en general. Esa es la única consideración que quisiera expresar. Y fuera de esto, cada cabeza es un mundo y cada uno puede establecer, digamos, escuchando su propio cuerpo, desde luego, y orientándose y estudiando bien cuáles son las implicaciones de una u otra dieta, puede adoptar una manera propia de comer. ¿Por qué no? Siempre y cuando es todo, digamos, estudiado, informado, para prevenir los posibles colapsos o posibles deficiencias o posibles toxicidades o impactos en la salud del organismo a corto, mediano o largo plazo. Nos vemos hasta la próxima. Chao.